Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas. De nuevo nos encontramos en este camino de reflexión del Evangelio y de las lecturas de cada domingo. Este año estamos en el ciclo A, en donde se leerá el Evangelio de San Mateo. Y hoy nos encontramos en el capítulo 5 con un texto así llamado tradicionalmente las bienaventuranzas. Algunos incluso le llaman la perla preciosa del Santo Evangelio porque resume, y para comenzar el ministerio de Jesús, su mentalidad, su pensamiento, su proyecto. Podríamos decir que así como hacen las empresas, como hacen las asociaciones, que ponen su misión y su visión al principio de su trabajo y lo socializan, lo trabajan con los demás hombres y mujeres que trabajan en la institución, porque la misión y la visión de una institución tienen que estar muy claras. Y así el Evangelio de Mateo, también Lucas y Marcos nos hablan de este inicio del Evangelio de Jesús en el cual nos encontramos con las bienaventuranzas. Hemos de decir en primer lugar que en San Mateo el Evangelio tiene una característica particular. Presenta a Jesús como nuevo Moisés, como el que nos trae la nueva ley, por así decir. Y por lo tanto hace también resume en boca de Jesús 5 grandes discursos. Y estos discursos pues comienzan con el que hoy comenzamos a leer en el capítulo 5, que va hasta el capítulo 9. Después viene un discurso en parábolas, después viene también el discurso sobre la iglesia, después viene el discurso escatológico, en fin, 5 grandes discursos, así como Moisés en la tradición de los judíos había escrito 5 grandes libros, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Cuando nos encontramos entonces con este modo de escribir de San Mateo, eso ya nos está diciendo una cosa. Se considera que Jesús en el monte, porque también hay detalles geográficos, en San Mateo Jesús sube a un monte y se sienta. Son actitudes, son posturas, lugares que nos hablan de la autoridad, así como la ley de Moisés se había manifestado en el monte Sinaí, así también la ley, por decirle, aunque es una ley diferente, de Jesús, se manifiesta también en lo que se le llama el monte de las bienaventuranzas. 5 grandes discursos, Jesús proclamando entonces desde el principio de su ministerio el proyecto hacia donde Él se dirige, que ya se anunciaba en el Evangelio leído el domingo pasado, en el que Jesús anunciaba el reino e invitaba a la conversión. Ahí es entonces en donde comienza San Mateo, el Santo Evangelio. Y podemos compararlo con San Lucas, que también tiene una versión, su propia versión de las bienaventuranzas. Ahí más bien se le llama el discurso del llano. ¿Por qué? Porque San Lucas sitúa estas palabras de Jesús en el llano, en Galilea, podríamos decir, entre la gente. Así ya vemos cómo Mateo y Lucas, basados en la enseñanza de Jesús, pues hacen una construcción, hacen una presentación literaria un poquito diferente, que no se contradice,
porque alguno pudiera decir, bueno, pues entonces, ¿fue en un monte o fue en un llano? No importa ese punto, lo que importa es el mensaje que nos está diciendo y que, como les he dicho, para San Mateo el monte es importante porque nos hace referencia al Antiguo Testamento, al monte Sinaí, en donde se manifestó la ley de Moisés. Y Mateo presenta a Jesús como en el monte. Y Lucas tiene más bien otro interés. Lucas está hablando de que el Señor habla a la gente, al pueblo común y corriente que se encuentra en el llano, más bien en Galilea, entre la planicie, en los lugares de la agricultura, etc. Diferente composición del Evangelio para darnos una característica propia de cada uno de los evangelios. ¿Qué es lo importante? Es el mensaje de Jesús. Eso no lo han cambiado ni Lucas, ni Mateo, ni Marcos en su evangelio. Todos son fieles al mismo mensaje, pero el arreglo de las enseñanzas de Jesús, la presentación, es diferente. Las bienaventuranzas, pues, están en el centro y en el principio del mensaje de Jesús porque nos hablan del reino. Bienaventurados los pobres, dice Lucas, bienaventurados los pobres en el espíritu o los pobres de espíritu, dice Mateo, porque de ellos es el reino de los cielos, dice Mateo. Y nos habla, por lo tanto, de unas actitudes que son fundamentales para entrar en el reino de Dios, en el reinado, en el ambiente en donde reina Dios, según decíamos en nuestro programa de la semana pasada. El reino de Dios no está aquí, no está allá, no se refiere a un rey en particular, a un Mesías que ha instituido una monarquía en un determinado lugar. No, el reino de Dios es ese ambiente en donde se actúa, se piensa, se siente según las acciones, los pensamientos y los sentimientos del mismo Jesús. Y eso necesitan pues una conversión. Por eso hace 8 días se hablaba de convertirse, que significa fundamentalmente cambiar de mentalidad. A veces nosotros entendemos como convertirse como dejar el pecado, dejar el mal y estar en el camino de la gracia y del bien. Pues también a veces se usa eso como conversión, pero conversión según la palabra que se usa en el Evangelio es un cambio de rumbo, un cambio de mentalidad. La mentalidad del programa que Jesús nos presenta en las bienaventuranzas es muy diferente de la mentalidad del mundo, que nos dice cosas diametralmente opuestas a lo que Jesús plantea. Por ejemplo, dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Mientras la mentalidad común, la mentalidad mundana, podríamos decir, según la terminología de San Juan, la mentalidad mundana es distinta. Bienaventurados los ricos, bienaventurados los que tienen suficientes bienes materiales, porque serán felices. Felices los ricos, nos dice la mentalidad común. Y la mentalidad del Evangelio y el programa de Jesús nos dice, felices los pobres. Eso sin duda ha sido muy discutido. ¿Por qué? En el Evangelio de San Lucas se habla del pobre como una situación y se corre el peligro de decir, pues bienaventurado usted porque es pobre, feliz usted porque es pobre, está cerca de Dios, aguante la pobreza, sea pues sumiso a las situaciones que se dan, aguante. No haga más para superar la pobreza. Eso es también un peligro que realmente no está como consecuencia de los santos evangelios. Lo que nos está diciendo Jesús es bienaventurado aquel que tiene un espíritu de pobre. Ese quiere decir el que no está apegado a los bienes como un rico que pone su corazón y pone todo su interés de la vida en acumular bienes para ser feliz.
La bienaventuranza dirigida a los pobres, felices los pobres, pues, está claramente en el corazón pobre, humilde, manso, sencillo del mismo Jesús de Nazaret. Como hemos insistido muchas veces en nuestras reflexiones sobre los evangelios, lo que enseña Jesús está perfectamente coherente con su modo de ser. Jesús, en su propia vida, primero, se escapó del poder. No fue el Mesías que muchos esperaban, el Mesías que iba a reivindicar la soberanía de Israel y la monarquía de David, y por lo tanto que se hubiera organizado un ejército para echar fuera a los romanos y se hubiera organizado un reino como los otros reinos en el mundo. Si bien, pues orientado por principios de justicia y honestidad y servicio al pueblo, pero al fin y al cabo un reino identificado con una nación, con un territorio y muchas veces pues en contra de otros reinos. No es el reino físico material el de Jesús, es el que a él le propusieron más de alguna vez y sin embargo escapó de ser el Mesías al estilo de lo que algunos movimientos de los judíos esperaban en aquel momento. Jesús es el que ha escapado del poder, el que se ha hecho también pobre. No tenía dónde reclinar la cabeza. Cuando comenzó su misión entre la gente, pues incluso dejó el trabajo que tenía. Era un trabajo sencillo, un trabajo de carpintero, de artesano, de obrero de la construcción, con José, su padre. Pues eso que él tenía también lo dejó. Y fue capaz de ponerse en manos de Dios en los años de su vida pública intensísima, pero realmente dedicada únicamente al servicio de los demás sin el apego a los bienes materiales. Jesús, por lo tanto, es pobre de corazón, el primero, porque renunció al poder, al dominio, a la exclusión sobre los demás, incluso para poder implantar el bien, porque alguno dice, pues, ojalá hubiera alguien que obligue a los demás, pero los obliga a hacer el bien, a ser justos, a no robar, a no mentir, aunque fuese por la fuerza. Algunos piensan así. Pues Jesús incluso renunció al poder para implantar el bien, y no digamos al poder para implantar el mal, porque el poder está muy lejos de su actitud. Y renunció, por lo tanto, también a los bienes. Él es el verdadero pobre de espíritu, el que no está apegado a nada. Y por eso, con toda coherencia y con toda autoridad, puede invitar a los demás a dejar todo, dejar los bienes, padre, madre, posesiones, etcétera, porque tendrán el 100% en casas, hermanos, comunidad, etcétera. Las bienaventuranzas no son para cargar a las personas una carga más, otra ley más, o para hacer sentir a la gente, mira, soy un pobre y un miserable porque no logro cumplir ese ideal de Jesús. Eso no es lo que quiere Jesús. No quiere crearnos sentimientos de culpa porque no cumplamos bien las bienaventuranzas, como hacía el Antiguo Testamento, que hacía a la gente sufrir culpas porque no podía cumplir al 100% la ley. Las bienaventuranzas quieren liberarnos y quieren ayudarnos a ser felices y por lo tanto son también observables, podríamos decir. No podemos decir nada más, mire, eso es un ideal imposible. La persona puede ser pobre de corazón y también puede tener bienes, pero no estar apegado a los bienes. Puede y debe tener los bienes necesarios útiles para su subsistencia digna. Ahí es donde está la mentalidad de Jesús. Él no quiere la miseria, no quiere que la gente pase tal grado de pobreza que no le alcanza ni para nutrirse bien, ni para vestirse decentemente, ni para tener una casa y un lugar tranquilos en donde convivir con su familia. Eso es miseria, eso es pobreza extrema, no la quiere el Señor. Pero sí quiere que seamos pobres de espíritu,
que tengamos lo necesario para una vida digna y no nos pasemos de eso. Uno de los grandes errores del capitalismo actual y del consumismo que se promueve cada vez más en todas partes es que nos invita a consumir, a tener bienes de todo tipo, con tal de asegurarnos así la felicidad. Nos promete la felicidad teniendo más dinero, más cuentas bancarias, más automóviles, más propiedades, más posibilidades de viaje y de lujos y de gastos e incluso también de vicios y adicciones, con tal de ser feliz. Y eso ya vemos que no es cierto. Hay gente con mucho dinero, con muchos bienes, que es muy triste y muy desgraciada también, porque los bienes no dan la felicidad y la alegría. La verdadera felicidad y la alegría muchas veces se encuentra en la sonrisa sencilla y en la tranquilidad de un verdadero pobre de espíritu. Repito, no se trata de canonizar la pobreza ni invitar a la gente a aguantar la pobreza y la miseria que el reino de Dios no quiere. También hay otra dimensión muy hermosa en lo que las bienaventuranzas nos proponen. Bienaventurados los que trabajan por la paz y por la justicia. En nuestro mundo, ¿cuántas injusticias hay? Y hay quienes trabajan contra las injusticias con los mismos métodos de los que han sido injustos, con las mismas revoluciones armadas, y muchas veces vuelven a meterse en esquemas de poder y de dominio y de explotación de los demás, iguales que aquello que estaban criticando. No estamos muy lejos para ver regímenes totalitarios, incluso en nuestro ambiente centroamericano, la guerrilla sandinista que comenzó pues luchando contra aquellas tiranías de los años 60 y antes, y tratando de imponer a través de una revolución un nuevo método. Pues el principio parecía bueno, sin embargo, ha caído en nuestros años ahora, 60 años después, en lo mismo que hacían antes. Imponer por la fuerza, perseguir al enemigo, desacreditar y hablar en contra de los que no están de acuerdo. Bienaventurados los que trabajan por la justicia, pero no por los métodos que los mismos injustos usan, podríamos decir, haciendo un comentario a esta bienaventuranza. Y eso se conjuga con bienaventurados los que trabajan por la paz. Un personaje que es muy significativo para la historia de la humanidad es Gandhi en la India, que justamente trabajó y organizó un gran movimiento en contra del Imperio Británico, que era muy injusto en la India, pero no por modos violentos y revolucionarios y con las armas, sino al contrario, con la resistencia pacífica. Podríamos decir que este personaje, Gandhi, aún no siendo cristiano, encarna ese valor de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que trabajan por la justicia de manera pacífica, los pacificadores. Estamos pues en el inicio de este primer gran discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, y nos plantea esta doble mentalidad, la mentalidad del mundo que nos dice felices los ricos, felices los que tienen poder económico y militar, felices los que buscan la felicidad en las riquezas. Y el Evangelio que nos dice felices los pobres de espíritu, la gente desapegada, felices los que trabajan por la justicia, pero no con la violencia misma de los otros, felices los que están desapegados. Y no hay duda también de que eso muchas veces tiene consecuencias, como se ha visto a lo largo de la historia de la Iglesia. En la historia de la Iglesia también ha habido perseguidos y ha habido mártires precisamente por trabajar por el bien y por la paz, pero sin los medios violentos. ¿Cuántos profetas han sido asesinados? ¿Cuánta gente en nuestro país sufrió
la violencia represiva debido a su actitud denunciadora de la injusticia, pero a su actitud pacífica. Podemos pensar también en Monseñor Romero en El Salvador, ya les hablaba del ejemplo de Gandhi en la India, y así tantísimos otros, que de un modo u otro, por su pobreza de espíritu, por su trabajo pacífico a favor de la justicia, pues también han sido molestos a los regímenes y a las tiranías y han sido desechados de en medio violentamente. Y por eso también nos dicen las bienaventuranzas: bienaventurados ustedes cuando los persigan, cuando hablen mal, cuando los calumnien, por mi causa, no por otras causas, por supuesto, por mi causa, es decir, por la causa del reino de Dios. La felicidad ha de encontrarse en estas actitudes, no en el dominio, no en la acumulación de la riqueza y en el consumismo, no en la violencia contra los demás, sino en el perdón, en la capacidad de ser pacíficos, en la capacidad de ser gente que busca la armonía, que busca el acuerdo entre las personas. El tema de las bienaventuranzas, pues, es un tema clave que sin duda siempre nos va a pedir a nosotros conversión, cambio de mentalidad. Las bienaventuranzas, he dicho, no son una nueva ley demasiado dura y demasiado pesada para que sintamos que no la podemos cumplir. Eso hubiera sido una ley para un pequeño grupito de santos y de gente muy exigente con su propia vida. Y Jesús no. Jesús ha venido a hacer este discurso a la gente. Se nos habla en el texto del Evangelio de que muchísima gente lo seguía. Y se hablaba también en el Evangelio de Lucas del discurso del llano. Es un discurso dirigido a todos. Eso quiere decir que es un discurso asequible a todos en diferentes modos y maneras. No puede decir uno, bueno, pues eso solo lo podía lograr San Francisco de Asís. Eso solo lo podía lograr San Antonio Abad. Eso, bueno, solo lo podía lograr San Óscar Romero. No es solo de algunos santos que sin duda han llevado las bienaventuranzas al extremo, hasta el heroísmo, pero todos y todas podemos identificarnos con esta mentalidad auténticamente cristiana, la mentalidad de Jesús. Y por eso en este inicio del año se nos plantea también esta invitación de Jesús que hizo al principio de su ministerio, con las bienaventuranzas. Será bueno volverlas a leer, ver despacio todo el discurso. Va seguido también de las malaventuranzas, porque dice, ay de ustedes los ricos, ay de ustedes los que ponen su confianza en la riqueza, ay de ustedes. Bueno, también hay ayes, pero hay bienaventuranzas que todos esperamos que calen en nuestro corazón. La lectura de la palabra tiene que ser una lectura crítica que nos ayude a entender qué nos está diciendo, pero también debe ser una lectura orante y contemplativa. Una lectura que nos ayude a admirarnos de esa actitud. Primero, admirar al Señor Jesús, que es el pobre, el limpio de corazón, el que trabaja por la paz y la justicia y el perseguido. Y todas esas características, veámoslas primero, no solo en la palabra, sino en las actitudes de Jesús. Admirémoslo, contemplémoslo. Eso puede ser motivo de una oración contemplativa. Admirarse, sorprenderse, dejarse empapar de esta figura de Jesús. Y en segundo, pedirle al Señor también en nuestra oración que seamos capaces de identificarnos con aquel corazón suyo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso.
dijo el mismo Señor. De manera que hemos de pedirlo y hemos de tratar también nosotros de cambiar nuestra mentalidad tantas veces prepotente, autoritaria, apegada a nuestros bienes, aunque no sean muchos, por una actitud capaz de desapegarse de los bienes, de compartir siempre, por una actitud capaz de ponerse siempre en manos de Dios confiando en Él. Jesús lo hizo, lo han hecho los santos de una manera heroica, pero todos y todas podemos hacerlo de algún modo. El Evangelio de las Bienaventuranzas no es pues una ley que pretenda subyugarnos y ponernos más cargas. Jesús ha venido a liberar. Carguen con mi yugo y carguen con mi carga, porque mi yugo es suave, mi carga ligera, dijo el Señor. No ha venido a imponernos más cargas que las necesarias, como dijeron también los apóstoles en Jerusalén después del concilio. El Evangelio viene para liberarnos, para ayudarnos a ser más felices, para no pensar que estamos obligados a más leyes y más dificultades. Ponerse en manos del Señor y llegar también a propósitos concretos ahora que comienza un nuevo año, quizá iluminados por todo este camino de las bienaventuranzas. En esta semana estamos también terminando la semana de oración por la unidad de los cristianos y les invito a que también en este domingo, en el que vamos terminando esta semana de oración, también dirijamos una oración al Señor para que todos los cristianos y cristianas en el mundo entero entendamos de mejor manera las bienaventuranzas, veamos a Jesús como el bienaventurado y poniendo nuestros ojos en Él seamos capaces de unirnos en actitudes diferentes, en compromisos, en unidad frente al mundo. Hasta la próxima. Gracias por su amable atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.